Muy buenas noches, les habla Víctor Domínguez, participante de la modalidad SAIA de la Universidad Fermín Toro en la especialidad de Derecho. En esta oportunidad vamos a traerles una información referente a la materia de lenguaje y tecnología de la información y de la comunicación. Dentro de esta materia vamos a ver dos aspectos del lenguaje: sus características, el lenguaje y el habla, y sus puntos en relación. Aunado a ello, vamos a continuar con el proceso de la comunicación y la importancia del lenguaje. Dentro de estos aspectos podemos ir entendiendo el lenguaje es lo que nosotros usamos para organizar y transmitir las ideas y pedir y dar información. Básicamente lo usamos para comunicarnos entre nosotros, con nuestros semejantes. Solo en la sociedad humana podemos tener una cultura mediante la cual existe la comunicación. Y dentro del reino animal, el ser humano es uno de los que tiene la mayor potencia o el mejor esquema y medio de comunicación entre unos y otros. El lenguaje es la habilidad humana de organizar ideas y expresarlas mediante un código convencional. Existen formas de un código. También podemos hablar que existe el lenguaje oral, el escrito, el lenguaje de señas, entre otros. Y podemos ir conociendo algunas otras acepciones que podemos tener dentro de la lengua. Y podemos también plasmar y manifestar que es una manifestación específica del lenguaje mediante sonidos y combinaciones en palabras y enunciados según ciertas normas. También podemos decir que cada ser humano puede adquirir la lengua del entorno en el que nace y crece. Y de esta manera va a tener una conducta por medio de la cual va a tener la manera de expresar cada uno de sus pensamientos. Entre las funciones del lenguaje podemos hablar que el lenguaje tiene funciones de informativa, directa, fática, expresiva, factitiva. En la función informativa, cuando expresamos ideas, transmitimos información. Ejemplo, podemos hablar de un chisme, de un cuento, de algo cotidiano. La función directiva incluye las distintas formas de interacción social: mandatos, pedidos, invitaciones, preguntas casuales. Entre la función fática, cuando el objeto de las interacciones no es tanto intercambiar información, sino establecer o mantener relaciones entre los interlocutores, serían los hablantes para este caso. Como ejemplo también podemos tener bromas ligeras, fórmulas cortesía, saludo. Función expresiva. La función expresiva revela emociones y sentimientos, interjección, exclamación, palabras, blasfemias, cualquier situación que nosotros podamos expresar de lo que sentimos o en la posición en la que nos encontremos para ese momento. Entre las características del lenguaje podemos mencionar un problema es que el lenguaje es algo abstracto, que solo podemos observarlo indirectamente mediante sus manifestaciones de la lengua. Como una característica adicional, tenemos el comportamiento social, comunicativo, la oralidad, creatividad del lenguaje, arbitrariedad de los signos lingüísticos, sistematicidad. El comportamiento social comunicativo es el lenguaje en forma de comportamiento individual y colectivo y se manifiesta en contexto social. En esta interacción de dos o más personas implica la codificación o el significado de transmitir la idea que se quiere expresar. Entre la oralidad podemos decir que el lenguaje se manifiesta oralmente mediante un número finito de fonos aurículas articulados. El habla representa también referentes extralingüísticos mediante palabras formadas por combinaciones de sonidos. Entre la creatividad del lenguaje podemos crear un sinnúmero de oraciones nuevas, jamás pronunciadas por nadie. En sí, el lenguaje, entre sus características primordiales, como ya hemos ido expresando, podemos seguir dando un sinnúmero de acciones en lo que a la comunicación entre el ser humano se refiere. La sistematicidad es un lenguaje que por sus reglas
determina la forma de los signos y cómo estos se organizan para formar enunciados. Otro aspecto también, las reglas lingüísticas, competencia de actuación. Entre las reglas podemos hablar de descriptivas, reglas de función de modelo teórico y de la estructuración del idioma. La competencia y la actuación, conocimiento intuitivo que tienen de su primera lengua. Eso es, en cuanto a la competitividad y en la actuación, es el uso del lenguaje en situaciones específicas. Significado de la palabra, en la gramática también tenemos la opción de conocer la universalidad lingüística que se nos presenta en la gramática universal, que va más allá de la variedad de los idiomas del mundo y ciertas propiedades que los comparten. En línea general podemos conocer del lenguaje su variación y lo temporal, cambio lingüístico, la posición geográfica y social, la forma en que cada uno de los seres humanos se va comunicando y expresando. Con estas definiciones del lenguaje, sus características y funciones principales, podemos llegar a la conclusión de que es importante manejar muchas técnicas que nos conlleven a coordinar, enlazar y a preparar cada uno de los esquemas que tenemos en coordinación de lo que pensamos, lo que nosotros queremos expresar, la forma en que lo debemos pronunciar para que la comunicación sea totalmente efectiva y directa entre un emisor y un receptor, y que conllevemos la idea en un conjunto global para que el lenguaje y la comunicación entre los seres humanos sea realmente efectiva. Muy buenas noches, se despide de ustedes Víctor Domínguez, la sección D de la modalidad SAI en Derecho de la Universidad Fermín Toro. Gracias.